todos sabrán que 300 espartanos dieron hasta su último aliento para defenderla. Estas son las palabras del rey espartano Leónidas, antes de enfrentarse a los persas en las guerras de Grecia contra los medos. Son palabras que todos y todas habremos escuchado en la película 300, donde se muestra el carácter heroico del pueblo espartano al no abandonar el equipo formado por varios pueblos griegos que huyeron ante el miedo que sintieron ante la superioridad numérica de los enemigos. Sin embargo, los espartanos resistieron, mostrando su valor, su virtud y su unidad. ¿Esto es ficción del cine? Sin duda, no. Como ya expusieron en su obra historiadores griegos antiguos como Heródoto y Jenofonte. Este discurso de Leónidas representa el espíritu del pueblo espartano que consiguió frenar la opresión de unos persas que pudieron haber cambiado el curso de nuestra historia. Estimados jueces y juezas, compañeros y compañeras del equipo contrario y público que nos acompaña, nuestro equipo considera que en el mundo griego antiguo no ha existido otra polis con tantos valores y con tanta importancia como la que representó la antigua Esparta. Es por eso y por mucho más que nuestro equipo considera que Esparta es muy superior a Atenas en muchos aspectos. Dicha postura es la que vamos a explicar y a defender hoy a través de las intervenciones de Álvaro Martínez como primer refutador, Ignacio Lozano como segundo refutador y Sofía Paz como conclusora. Antes de comenzar, es necesario que sepamos que Esparta fue una de las ciudades más importantes de Grecia y la eterna rival de Atenas. Se convirtió en líder en las guerras de los griegos contra los medos, los persas, gracias a su poderío militar. Además, venció a nuestros eternos rivales, los atenienses, en las guerras del Peloponeso. A partir de eso, mis compañeros y mis compañeras dividirán su argumento en tres bloques. Nuestro primer argumento es el poder militar de Esparta. Hacía estos más fuertes ante la adversidad. Y era capaz, y permitió la paz en toda la Grecia antigua. Lo demostraremos por los ejemplos de las guerras médicas y las del Peloponeso, que por supuesto consiguieron frenar los imperialismos. Del primer argumento pasaremos al segundo. El honor y el valor espartano hacían a estos más fuertes y llegaron a ser un pueblo solidario. Terminaremos con el tercer argumento. La Constitución espartana reconocía a todos los ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, haciéndolos vivir en comunidad y compartiéndolo todo. Este es el momento de volver a las palabras de Leónidas. Esta es la fuerza de nuestro grupo. Peleamos como una sola, impenetrable unidad. Esa es la fuente de nuestra fuerza. Muchas gracias y que disfruten de este debate. Estas palabras fueron pronunciadas en la asamblea por Pericles, en el siglo V a.C., y reflejan muy claramente cómo los atenienses adoptan una actitud vital de gusto hacia lo bello, situándose en el lado opuesto de la vida monótona dedicada a la guerra que llevan los espartanos. Pero ahí no queda la cosa, ya que la belleza se ama con sencillez de acuerdo a un estilo de vida moderado y equilibrado, con una literatura y un arte capaz de evitar excesos, diferenciándose así no solo de Esparta, sino de los seres bárbaros de Oriente. Buenos días, mi nombre es Lucía, presentadora del equipo de los atenienses, y en este debate me acompañan Jorge Mayordomo como primer refutador, Ramón Caballero como segundo refutador y Julián Hinojosa como conclusor. El tema que vamos a debatir hoy es mucho más importante que decidir cuál de las polis, Esparta o Atenas, fue más importante en la época clásica. El tema a debatir es qué modelo político, cultural y social es el más adecuado. Si el basado en la razón, la ética de sus ciudadanos, o el basado en el entrenamiento militar y la ausencia de espíritu crítico. Nuestro equipo defiende que los valores atenienses no solo la convirtieron en la polis más influyente en el pasado y la que hizo vivir a Grecia el mayor momento de esplendor de toda su historia, sino que es un modelo a seguir, presente, que sigue vivo en libros y leyendas. Nuestra postura la defenderemos con tres argumentos. 1. Atenas, la educación de Atenas alimentaba cuerpo y mente. 2. Atenas era la cuna de la civilización occidental. Y 3. La democracia ateniense se basa en el principio de igualdad. Con nuestro primer argumento explicaremos cómo la educación de los niños atenienses, a diferencia de los espartanos,
se basa en cultivar cuerpo y mente, con el objetivo de crear buenos ciudadanos. Nuestro segundo argumento, consecuencia del primero, explicará la importancia de la educación de Atenas, que la convirtió en el origen de nuestra civilización occidental, a través de el arte, la filosofía, el teatro y, como no, de la oratoria. Nuestro segundo refutador, en un argumento de carácter político, nos explicará las bases de la democracia ateniense y su principio de igualdad, siendo las bases de la democracia posterior de la historia. Nos explicará la igualdad de derechos de los ciudadanos y de cómo el gobierno se preocupaba de garantizarlo. Finalmente, nuestro conclusor resumirá lo acordado por ambos éticos y nos recordará los argumentos mostrados para concluir que ni antes ni ahora la barbarie podrá estar por encima de la razón. Muchas gracias. Y pública asistencia del debate. Mi nombre es Álvaro y soy primer refutador del equipo Los Espartanos. Comenzaré mi intervención refutando uno de los argumentos que ha expuesto el equipo contrario en su presentación. Ustedes han afirmado que la democracia ateniense estuvo basada en los principios de la igualdad. Supongo que no se referirán ustedes a la igualdad en derechos. ¿O acaso sí? En ese caso, tenemos que decirles que esa afirmación no es del todo cierta. Había un número bastante reducido de ciudadanos iguales en derechos, más o menos un 10% de la población. Dicho de otro modo, ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros, ni los esclavos tenían ese derecho. Después de demostrar la debilidad de vuestro razonamiento, pasaré a exponer algunos de nuestros argumentos. Como ha indicado nuestro introductor, Pablo Medavilla, la superioridad militar espartana permitió la paz a toda la Grecia antigua. Una paz imposible, si finalmente hubiesen triunfado los deseos imperialistas del Estado espartano. Por parte de los terribles persas y de los insaciables atenienses. ¿Y por qué esta superioridad militar? Porque el ejército era uno de los pilares fundamentales del Estado espartano, en el que la primera y principal obligación era convertirse en buenos guerreros. Por esta razón, la ciudad de Esparta no estaba rodeada de murallas, no era necesario. Su ciudad estaba protegida. Su ciudad estaba protegida por personas, no por murallas. Como afirmó el rey Agesilao, los hombres de Esparta son sus murallas. ¿Cómo fue posible que una ciudad antigua no tuviese murallas? ¿No tenían miedo de los ataques? La respuesta es no, porque los espartanos no deseaban atacar a nadie, ya que confiaban en el valor de sus rentas y se sentían autosuficientes. Sin embargo, Atenas tuvo que construir sus famosas largas murallas, que unían el puerto del Pireo con la ciudad, para protegerse de sus muchos enemigos, como los persas. Otra prueba de que Esparta trajo la paz a toda Grecia la tenemos en la batalla de las Termópilas. En ella, los soldados espartanos lucharon hasta la muerte contra el gran ejército persa, retrasando la invasión de Atenas. Gracias a ello, los atenienses se organizaron y los vencieron en Salamina. Esto demuestra que el sacrificio de los espartanos fue lo más importante para conseguir la paz. El segundo de nuestros argumentos es la solidaridad de los espartanos, una consecuencia de su educación en el valor y en el honor, como he demostrado con la batalla de las Termópilas. Además, tenemos más pruebas. Según César Formis, un catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, la misión principal de la educación espartana era enseñar a los jóvenes que todo esfuerzo personal debe ir encaminado al bienestar de la comunidad. Estos jóvenes deben ser como abejas, siempre juntas y alrededor de su jefe. Sin duda, la evidencia más importante era la solidaridad. Sin duda, la evidencia más importante de solidaridad la tenemos en la formación militar en el campo de batalla. Miren ustedes, los soldados de infantería luchaban con su gran escudo, escudos que utilizaban
para proteger a su compañero y la línea de batalla. ¿Acaso esto no es una muestra del mayor compañerismo entre iguales? Estos argumentos prueban que, sin duda, Esparta fue la más importante de las ciudades antiguas. Muchas gracias. Antes de comenzar con los argumentos de mi equipo, quería comentarles al equipo que nos acompaña que bien nos ha hablado del valor espartano, algo que no dudamos y le reconocemos. Valor que ha sido entrenado desde edades tempranas y asociado al uso de la violencia. No negamos que ese valor sirviera para vencer a los persas y para que Atenas tuviera una época de gran esplendor. Pero también les recuerdo que ese valor lo utilizaron para vencer a Atenas en las guerras del Peloponeso, acabar con la democracia y dar lugar a una grave crisis moral e ideológica, llegando incluso a la ejecución de Sócrates. Con mi primer argumento, la educación ateniense alimentaba cuerpo y mente. Comenzaremos a desarrollar el por qué mi equipo considera a Atenas una polis superior. Para los atenienses, el hombre perfecto debía ser hermoso en lo físico y en lo moral, mientras que todos sabemos que el objetivo de Esparta era crear fuertes guerreros, seleccionando y descartando niños ya en su nacimiento. Los niños atenienses desde los 7 años ingresaban en la escuela para aprender a leer, escribir, cálculo, gramática, formación que sin dejar a un lado el entrenamiento físico se iba completando con ciencia, filosofía y matemáticas, entre otras materias, para ya, en edad adulta, completarse con dialéctica y retórica. Como bien dijo Platón, el objetivo de la educación es la virtud y la meta es convertirse en un buen ciudadano. Y Atenas es un buen ejemplo de ello. Por el contrario, la educación espartana se basaba en la crueldad. La rutina de los niños de 7 años incluía palizas diarias, duros castigos físicos e incitaba a luchar entre sí. ¿Estos son de los valores que nos hablaba el equipo contrario? El equipo contrario nos ha hablado de Euclides, el guerrero al que se le enseña a cumplir órdenes sin pensar, sin discutir, al que se le enseña a morir. Atenas, sin embargo, da más importancia al desarrollo de la razón, la formación ética y el sentido crítico, centrándose en la filosofía y el arte. Los valores descritos de Atenas hasta ahora me llevan a formular mi segundo argumento. Atenas es la cuna de la civilización occidental, que reafirma nuestra posición de que frente a la barbarie espartana, Atenas simboliza el saber y la cultura. Un ejemplo es el momento de esplendor vivido con Pericles, que se refleja en la Acrópolis, que se convierte en un excepcional conjunto monumental cuya importancia sigue viva en la actualidad con construcciones tan imponentes como el Partenón y el Erecteion. No solo florece el arte, sino también el teatro con Sófocles o Esquilo, la filosofía con Platón y la retórica, la oratoria y el debate, que aparece en Atenas con los sofistas, cuya importancia es evidente. Si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Frente al mito y la religión, Atenas progresa apoyada en el logo y la razón, y no en la fuerza bruta como Esparta. La razón griega avanza sobre el lenguaje y el diálogo. Ese es su escudo que protege a los ciudadanos de la ignorancia a través del desarrollo de la filosofía, las matemáticas, la ciencia, y cuyo campo de batalla es la Academia Platónica. Muchas gracias. Ignacio, soy el segundo refutador del equipo de los espartanos. Antes de comenzar con nuestro tercer argumento, quiero contestarle al equipo rival que ha acusado a los espartanos de acabar con su democracia. Y es cierto, pero lo hicieron porque era necesario, porque estaba basada en el imperialismo que iba día a día creciendo e imponiendo su poder en el Mediterráneo. También han acusado a los espartanos de acabar con la vida de Sócrates. Pero a Sócrates no lo mataron los espartanos, lo mataron las falsas acusaciones del pueblo ateniense al decir que él no honraba a los dioses. Por otro lado, ustedes, al hablar de la educación espartana, han olvidado que nuestro sistema de educación es público y gratuito. Es el Estado el que les paga los gastos.
a diferencia del resto de la Grecia antigua, donde la educación es privada. Además, la famosa leyenda negra de que nuestra educación era exclusivamente militar se opone a los testimonios de los sabios de la época que nos hablan sobre la educación guagogó espartana. Veamos, en Esparta, desde los 7 años, se enseñaba al niño a leer, a escribir, aritmética elemental, expresión oral, algo de música, danza y poesía. Básicamente lo mismo que los escolares atenienses. Sin embargo, se enseñaba al niño a expresarse con muy pocas palabras pero llenas de sentido, no como en Atenas, donde la palabrería disfrazaba los hechos. Atenas será la ciudad de la palabra, pero Esparta es la ciudad de los hechos. Por otro lado, su famoso y citado filósofo Platón decía que el Estado solamente podía estar gobernado por los mejores. ¿No es esto algo en contra de su famosa democracia ateniense? Con esta reflexión vamos a pasar a nuestro tercer argumento, que servirá para demostrar la superioridad de Esparta en cuanto a su organización política y social. La Constitución espartana reconocía a todo ciudadano como igual, con derechos y obligaciones. También vivían en comunidad para compartirlo todo de forma austera y sencilla, para evitar que unos tuviesen más que otros. Los espartanos se consideraban iguales. Al nacer se les daba una porción de tierra igual. Y en efecto, se les separaba de sus familias a los 7 años, pero esto era una forma de organización más justa. Por otro lado, a la cabeza de este sistema estaban 2 reyes, la llamada dirarquía. Este es un ejemplo de compromiso para evitar los abusos de poder. Para finalizar nuestra argumentación, diré que las espartanas disfrutaban de relativa libertad y autonomía, considerándolas mujeres astutas, hermosas, independientes y atléticas. Tenían derecho de recibir bienes de sus padres, lo que le proporcionaba la independencia de los hombres. Y además solían ser las que administraban la economía familiar. Los espartanos tenían un gran estima en sus mujeres, pidiéndoles y solían pedirles opinión frecuentemente. El papel de la mujer y del hombre eran diferentes, pero eran considerados igual de importantes. Prueba de ello era la posibilidad que tenían de participar en torneos deportivos mixtos. Terminaré haciendo alusión a la reina Gorgo cuando una mujer de Atenas le preguntó: ¿por qué vosotras espartanas sois las únicas que gobernáis a vuestros hombres? Y Gorgo le respondió: porque somos las únicas que damos a luz a verdaderos hombres. Muchas gracias y sigan con Tú no lo animas. Buenos días, soy Ramón Caballero, segundo refutador del equipo de Atenas. Y antes de comenzar, me gustaría decir para corregir algunas de sus afirmaciones. Nos han acusado de ejercer el imperialismo en la zona y así justificar la guerra del Peloponeso, que, como todos sabrán, acabó con la época de mayor esplendor de Atenas y del mundo griego. Y, como bien escribió Tucídides, los espartanos empezaron la guerra con Atenas porque temían que cada vez se hiciera más y más poderosa. Ante esto, iniciaron una guerra en la que no hubo vencedores y toda Grecia quedó devastada. No han querido hacer ver que la educación de los niños espartanos era igual que la de los atenienses. Todos sabemos que no es así. Tras unos conocimientos mínimos, los preparaban para la guerra, que sería su único oficio. Para ellos, el Estado, el bienestar y la cultura corrompían las virtudes del guerrero. Estamos de acuerdo que era una educación gratuita, pero ¿a qué precio? Está claro, y es muy alto. Los espartanos sacrificaban su vida al interés del Estado. Han acusado a Atenas de ser la ciudad de la palabra y no la de los hechos. Podemos decir que tenemos ambas cosas. Pericles, a través de la palabra, pudo implantar su visión política. Decir que se podía transformar en hechos. Hechos por los cuales Atenas
se convirtió en la polis más importante de toda Grecia. Esta igualdad no se ve en Esparta, como no ha querido hacer ver el equipo contrario. Precisamente, Esparta se basa en excluir a niños recién nacidos por sus cualidades físicas. Para Esparta, la igualdad es dotar a su población de un lote de tierra, que siempre será del Estado, para que vivan y no puedan vender ni heredar. En parte, tienen razón. Todos están sometidos a un Estado tiránico. Con nuestro tercer argumento, la democracia ateniense se basa en el principio de la igualdad. Reforzaremos la idea de que la ciudad griega más destacada es Atenas. La democracia ateniense se basa en una preocupación por los ciudadanos, apoyada en el principio de la igualdad. Como muy bien han comentado los compañeros del equipo contrario, la democracia ateniense defiende que el poder lo deben ejercer los mejores, para ejercer los derechos políticos y evitar caer en la corrupción y poder mejorar la vida de todos. La democracia ateniense pensaba que solo los mejores debían dar lo mejor de sí mismos. No está mal, que ahora también se pensaba. La democracia ateniense buscó la igualdad entre sus ciudadanos. Para ello se concedieron salarios a los funcionarios, se buscó trabajo a los pobres, tierra a los campesinos y asistencia a huérfanos, inválidos e indigentes. Es evidente que la palabra se convierte en hechos. En cambio, el equipo de los atenienses. Antes de empezar la conclusión de este debate, me gustaría dar las gracias al CEP de Córdoba por darnos la oportunidad de estar aquí y al público por mostrar tanta atención. Sin más, paso a resumir lo más importante de este debate, comenzando con las presentaciones, en las que ya el equipo contrario aludía al espíritu guerrero, justificando el uso de la guerra en nombre de la libertad. Por el contrario, nuestra presentadora ha empezado el debate con la frase de Pericles: amamos la belleza con sencillez y el saber con relajación. Es evidente la diferencia entre amor, belleza y saber frente a los valores del entrenamiento militar. El equipo contrario se ha esforzado en demostrar la superioridad militar de Esparta, que nosotros no negamos. Pero esa superioridad militar de Esparta, de la que tanto hablan, fue la que acabó con la mayor época de esplendor de toda Grecia. Nos han expuesto que el objetivo de la educación de sus niños es hacer soldados valientes, sin miedo ni dolor, con una educación al servicio de un Estado que se imponía y no dejaba opinar a sus ciudadanos. Han querido que creamos que su sociedad se basa en el principio de igualdad, a lo que les hemos respondido que lo que no había era libertad. Estando los espartanos sometidos a un Estado que les hacía vivir de manera austera, dotándoles de un trozo de tierra y muchas obligaciones. ¿De qué hablamos? ¿De miedo y sometimiento que se paga con la vida? ¿O de libertad? ¿Llaman libertad de igualdad a apartar a los niños de sus familias con 7 años? En cambio, nuestro equipo nos ha expuesto con el primer argumento los principios de la educación ateniense. Educación que no solo se preocupaba de dotarles de buena forma física en el ámbito militar, sino que se preocupaba de dotarles los conocimientos que debía tener un buen ciudadano. Fruto de esa educación expusimos en nuestro segundo argumento, Atenas con Pericles, que se convierte en el centro cultural del mundo antiguo. Mostramos evidencias de cómo florece el arte, la filosofía o la literatura, y como en Atenas se dan cita a los sabios y artistas de la época. Para finalizar, nos han recordado que la base de las democracias actuales también se encuentra en Atenas, que a diferencia de Esparta ha sabido evolucionar desde gobiernos tiránicos a otros mucho más igualitarios. Hemos recordado que la democracia ateniense se basa en el principio de igualdad y que garantiza que todos los ciudadanos puedan participar en política. Es cierto que no es perfecto, pero también es cierto que se escuchan todas las opiniones de los miembros de la Asamblea en igualdad de condiciones. Lo más importante de todo es que eso solo se los hemos recordado,
porque todos ya lo sabían, ya que si hablamos de civilización griega, en su mente aparece con toda seguridad la Acrópolis de Atenas, el canon de Polocleto, la filosofía de Platón, el teatro o la democracia. Sin embargo, lamento decirles a los compañeros del equipo contrario que si no fuese por la ficción de cine o la película 300, nadie recordaría a Esparta. Queremos cerrar este debate con una fase de películas pronunciada en el siglo V, pero que se podría repetir en la actualidad. El Estado democrático debe aplicarse a servir a la mayoría de la población y procurar a todos la igualdad ante la ley. Debe al mismo tiempo protegerse contra el egoísmo y proteger al individuo contra la arbitrariedad del Estado. Eso es Atenas. Muchas gracias. Que educar en la obediencia, en el valor, en el honor, en la superación personal, en la igualdad y en la solidaridad son defectos de una ciudad cuyos valores ayudaron a Grecia entera a combatir la barbarie. Buenos días, soy Sofía Paz, conclusora del equipo espartano. Llegados a este punto, me gustaría felicitar al equipo contrario por su correcta exposición y al público asistente por su atención. Este es el momento de recordar los principales argumentos de nuestro equipo y cómo hemos ejecutado la línea de defensa ateniense. Estos argumentos nos han servido para demostrar que no ha existido una polis con tanta grandeza como la patria de Leónidas, Esparta. En primer lugar, defendimos la idea de la superioridad militar de Esparta para conseguir paz en toda Grecia. Hemos aportado pruebas como la actitud heroica de los 300 espartanos en la batalla contra los persas. Ante esto, los atenienses nos han acusado de tener miedo ante el crecimiento ateniense. Sí, pero ¿es acaso miedo intentar frenar un imperialismo que pudiese acabar con la libertad de los pueblos sometidos? Nuestro segundo argumento defendía el sistema educativo espartano como modelo para educar en valores como el honor, el compañerismo y la solidaridad. Hemos aportado pruebas como los testimonios de historiadores como Jenofonte o Plutarco que nos hablaban de la solidaridad de los soldados de infantería que protegían a su propio compañero de fila con su propio escudo. Sin embargo, el refutador del equipo ateniense nos ha acusado de pagar el precio de nuestra libertad con el de nuestra educación. Para terminar, nosotros, equipo de Esparta, hemos defendido con nuestro tercer argumento el principio de igualdad en nuestro sistema político-social. Por esta razón, hemos sido conocidos en la antigüedad como los iguales. ¿No es algo digno para un ciudadano no tener que compararse con otros por su clase social? Sin desigualdad, no hay odios ni rencores. Sin embargo, el equipo ateniense defiende la igualdad de un sistema político con un solo 10% de iguales. Les hemos recordado cómo en su sistema político no pueden votar ni meteicos, ni mujeres, ni esclavos. En fin, nuestro equipo no puede aceptar como fuertes argumentos con tantas contradicciones y lagunas. De cualquier manera, tanto un equipo como otro debemos reconocer que las situaciones históricas son totalmente diferentes a las actuales. Terminaremos nuestra intervención defendiendo nuestra opinión con las palabras de Aristófanes, en boca de Lisístrata. Escuchen sus palabras, por favor. ¿Acaso no os acordáis, cuando junto a vosotros, que llevabais aún la capa de los esclavos, vinieron los espartanos con sus armas y mataron a muchos tesalios y a muchos camaradas y aliados del tirano Hippias, y que fueron los únicos que aquel día pelearon a vuestro lado, y los que os dieron la libertad y los que volvieron a vestir al pueblo con el manto de lana, abandonando la capa de la esclavitud? Todos los pueblos se han tenido que unir en algún momento para encontrar la paz. Esparta es un buen ejemplo de ello, ejemplo de polis que nunca dudó en ayudar a los atenienses a convertir su ciudad en una de las más grandes de la antigüedad. Eso fue lo que hizo grande a Esparta. Muchas gracias.